Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy coach de marca personal para mujeres emprendedoras, soy arquitecta, soy diseñadora de interiores holística, soy mamá, esposa y también soy la host de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí hoy acompañándome de nuevo. Estoy muy emocionada de que estén aquí conmigo. Espero que disfruten mucho este nuevo episodio. ¿Alguna vez has pensado que tu hogar es mucho más que solo una casa? Y si yo te dijera que tu hogar puede ser la herramienta más poderosa para manifestar tus sueños, ¿qué pensarías? Hoy vamos a explorar exactamente esta idea, que es una idea fascinante para mí, y es la idea de la conexión profunda que hay entre lo físico y lo energético, específicamente en nuestra casa, y cómo puedes usarla como un verdadero instrumento de manifestación. En este episodio les voy a dar una pequeña ojeada de este concepto, que es un concepto que me encanta, que me apasiona, que yo uso en mi vida, que uso en mi día a día y que me ha ayudado a manifestar muchísimas cosas en mi vida, desde pareja, familia, experiencias, viajes. Incluso mi casa misma es una manifestación de cosas que he querido traer a mi vida. Y este concepto también me ha ayudado a transformar vidas de mis clientes. Entonces me encanta que voy a poder compartirles hoy un poco de esto que hago también con mis clientes uno a uno cuando hacemos toda la parte de diseño interior holístico y nos enfocamos en cada espacio de la casa y ver cómo estos influencian nuestra vida y cómo nos afectan o cómo nos pueden también influenciar positivamente. Quiero que con el episodio de hoy ustedes también empiecen a ver su espacio con otros ojos, empiecen a sentir esa magia que pueden crear en su vida a través de su casa, porque esto lo podemos hacer todos. No necesitas tener una casa perfecta, una casa perfectamente en orden, siempre limpia, divina, espectacular, donde todo parece de revista, sino que lo que necesitas tener es una casa que se sienta bien, que te aporte y que trabaje para ti. Si esto resuena contigo, esto es exactamente lo que vamos a hacer en algo que estoy planeando hacer, que va a ser algo muchísimo más grande y es algo que estoy planeando y creando para todos ustedes. Así que bueno, prepárense para sentir su casa de una forma completamente nueva. Siempre que hablamos de manifestar, nos enfocamos mucho en la parte de visualización y de atraer lo que queremos. Ese primer paso, que es el de poder definir qué es lo que deseo, ser muy específicos con la definición de qué es eso que quiero y luego poder visualizarlo. Esa parte creo que es como la más conocida y la más común en el tema de manifestación, pero muchísima gente se queda solo ahí, se queda solo en ese deseo y se saltan esos pasos a seguir que son los más importantes en realidad, porque sí es muy importante definir y ser específico con lo que quieres crear para que el universo sepa y esté claro en qué es lo que quieres, pero también es muy importante llevarse a la acción y empezar a crear un día a día, un entorno en el que eso se sienta ya verdad para ti, se sienta como si ya lo tuvieras y en el que puedas recrear eso en tu vida diaria. ¿Qué pasa si yo les digo que su casa es el lugar donde pasas la mayor parte de tu tiempo y que además es un lienzo en blanco donde puedes plasmar tus intenciones? Entonces es a través de nuestro hogar que empezamos a llevar pequeñas acciones que desde la parte energética empiezan a decirle al universo qué es lo que queremos, cómo queremos crearlo y que le empiezan a demostrar que estamos listos para eso. O sea, estoy lista a crearlo, estoy lista a recibir, estoy lista a abrir espacio en mi vida, estoy lista a hacer el trabajo que tengo que hacer para poder llegar a donde quiero o a poder obtener lo que quiero. Entonces, pensar como si el hogar, como si tu casa fuera un espejo de tu mundo interior. Cada objeto, cada color, cada espacio, todo tiene una energía. Es importante aprender a percibir esas energías, a conectar con nuestros objetos, con nuestra casa, con nuestro hogar, con las distintas cosas que nos rodean para poder ver si están trabajando a nuestro favor o no. Y también para poder usarlos para manifestar. La casa es tu campo de energía. Tu casa es una extensión de tu campo energético y de tu cuerpo. Entonces es una extensión física de tu cuerpo, una extensión energética de tu campo energético. Y al igual que tú, tu casa tiene una vibración, tiene una energía que cuando uno la llena de propósito, cambia completamente. Es distinto vivir en modo de piloto automático y acostumbrarse a la rutina y solo vivir en la rutina, a vivir intencionalmente y a tener la casa de un modo que sea intencional para co-crear tu vida. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Empezando a ver
los objetos que tienes. Entonces empieza, por ejemplo, a ver los espacios que tienes, los objetos que tienes, tu casa misma, qué energía sientes cuando llegas, qué energía sientes antes de dormir, te sientes tranquilo, te sientes en tensión. Empieza a ver también cada uno de los espacios que te recuerdan, qué emociones te traen y cada uno de los objetos, empezar a conectar con ellos. Son objetos de pronto de momentos pasados, relaciones pasadas que te recuerdan cosas tristes, momentos difíciles, o son objetos que te inspiran. De pronto compraste algo en un viaje hermoso con tu pareja o con tu familia y lo trajiste a tu casa. Es algo que cada vez que lo ves te acuerda esa sensación de esos viajes, de eso que viviste, que te gustó tanto, que te emocionó tanto. Entonces es empezar a ver que de verdad cada cosa tiene una relación y un lazo energético con nosotros para poder saber cuáles son los objetos que te están aportando y cuáles no. Es muy importante también, por ejemplo, cuando compran arte, cuando compran cosas decorativas para su casa, ver eso, qué les transmite, porque muchas veces el arte a través de colores, de sensaciones, de las figuras mismas que puede tener o las formas, transmiten cosas y es sobre todo a nivel sutil, como que tenemos que ver eso, cuáles son los colores, cuáles son, de pronto es una cosa que se siente agresiva, se siente peligrosa, se siente violenta o se siente triste o se siente oscura. Entonces empezar a ver cuáles son realmente esas sensaciones que te regalan esos objetos y ver si eso es lo que tú quieres sentir. Porque si eso es lo que tú sientes cada vez que lo ves, estás creando esa vibración muchas veces durante tu día, durante tu semana, durante tu mes. Entonces, poder cambiar eso, ¿no? Y poder conectar con cosas que realmente nos inspiran. Entonces, si es algo que en cambio te inspira, te hace sentir libre, te recuerda cosas maravillosas o te da esa sensación de plenitud, de felicidad, de calma, algo que tú quieres representar en tu vida, o sea, como atraer a tu vida, entonces eso evidentemente es algo que te está aportando positivamente. Por otro lado, para la parte de manifestación, la intención es un elemento clave. Clave porque es a través de la intención que manifestamos y en realidad es también a través de la intención que creamos muchísimas cosas de las que tenemos en nuestras vidas. La intención es una frecuencia, como depende de la intención que tengas, se crea una frecuencia que es muy importante y en la intención, al momento de crear, ahí está también gran parte del resultado. ¿Con qué intención estoy haciendo yo esto? ¿Con qué intención estoy haciendo las cosas que hago? ¿Con qué intención hago mi trabajo? ¿Con qué intención, por ejemplo, en este caso del podcast, con qué intención transmito lo que quiero transmitir? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué energía estoy yo contándoles todas estas cosas y aportándoles a ustedes en la vida? Podría tener mil intenciones diferentes. Desde ahí es importante que ustedes también reflexionen eso. ¿Qué partes de su vida, de sus acciones, de su casa, de sus objetos, qué intenciones ponen ustedes en su vida a día y cómo pueden hacerlo mejor? No se trata de victimizarnos y darnos palo, no, porque entonces yo estaba viviendo sin intención, tengo todos estos objetos que no me gustan, he acumulado todo esto, no, listo, ok, fue una etapa y estás en el momento, ahora que tienes la información, ahora que es algo consciente, toma acción, empieza con cosas pequeñas, no tienes tampoco que cambiar tu vida de un día para otro, pero sí empezando con cosas pequeñas es que se van construyendo los hábitos. Empezar desde ahí y también eso, tratarse uno con compasión, aceptar el momento por el que uno pasó. Muchas veces, por ejemplo, la acumulación, estas cosas son también resultados de momentos muy difíciles de la vida, entonces es como también cómo poder transitarlos y ya, sin victimización, sin darnos tampoco la culpa de todo, sin darnos palo por eso, ya, listo, dejamos ahí y empezamos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a crear nuevos hábitos? ¿Cómo podemos empezar a poner más intención en lo que hacemos, en lo que tenemos? Y también, ¿cómo podemos empezar a ver intencionalmente nuestro hogar, nuestra casa y todo lo que nos rodea? Este episodio de hoy es un pequeño vistazo, como les conté en la introducción, porque estoy pensando crear un curso para poder ayudar a muchas más de ustedes a la vez, porque es que haciéndolo solo con clientes uno a uno, es difícil poder llegar a muchas más personas. Es una cosa que este tema para mí es súper valioso, es súper importante, es algo que he ido creando y desarrollando a través de los años, a través de mi trabajo, a través de mis clientes y con los diferentes proyectos. Entonces quisiera poder compartir con ustedes esto que es un proceso maravilloso que he ido creando y descubriendo y poder llegar a muchas más personas, poder ayudar a más personas a vivir una vida mucho mejor, a ser co-creadores de su realidad, a poder usar su casa para la manifestación, usar sus hogares para poder manifestar eso que queremos, para poder traer al mundo las ideas que tenemos. Entonces estoy creando esto para ustedes, va a ser maravilloso, me encanta poder compartirlo y además va a ser por una fracción del precio obviamente que requiere enseñarlo uno a uno, porque cuando lo hacemos uno a uno en los proyectos es mucho más
y además va a ser por una fracción del precio de lo que es un cliente es 1-1, porque cuando lo hacemos en 1-1, pues es proceso completamente personalizado, pero la idea es que ustedes, pudiendo tomar este curso, sepan y puedan hacer ustedes mismas todo. Entonces yo les voy a entregar la información para que ustedes lo puedan hacer en sus propios tiempos, les pueden entregar todas las herramientas que necesitan y a partir de eso que ustedes empiecen a co-crear su vida y que empiecen a mejorar su calidad de vida en todos los sentidos. Esto que estoy pensando y que va a ser muy, muy especial, va a profundizar en eso, en cómo usar la casa para manifestar nuestros sueños y van a poder identificar qué áreas de su casa están frenando sus deseos, porque cada zona de su casa conecta con un área de su vida. Entonces les va a ayudar a identificar cómo conectar estas dos áreas, o sea, su vida con la casa, también a transformar los bloqueos energéticos. Entonces, ¿qué herramientas prácticas de diseño interior holístico pueden usar ustedes ya en su vida diaria? Ya, o sea, ya mismo pueden empezar para ir mejorando paso a paso su vida y que sea también una versión consciente de su casa y toda esa parte que les decía también de la parte de intención. Otra cosa que vamos a aprender ahí va a ser la parte de crear espacios que te impulsen a manifestar abundancia, amor, salud, bienestar, proyectos, que te impulsen también tu negocio, que te apoyen además también en tu estilo de vida y en tus hábitos. Y, por ejemplo, si eres emprendedora como yo que trabajas desde la casa, no les puedo decir de verdad lo importante que es que nuestros espacios y que nuestra oficina, o sea, oficina en casa, nos ayude a poder potenciar nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestro bienestar, porque cambia completamente cuando uno pasa 8 horas en un lugar que te apaga a cuando pasas 8 horas en un lugar que te expande y que te emociona y que te abre puertas, muchísima expansión y muchísimo crecimiento. Si sienten curiosidad con esto o si esto les resuena a la idea de poder crear un hogar que los apoye muchísimo más en su vida, la invitación es que estoy construyendo esto con todo mi amor, con todo mi conocimiento y la idea es invitarte a ser parte de la lista de espera. Voy a habilitar el link que se les voy a dejar también en la descripción para que si esto les resuena con ustedes se puedan inscribir a la lista de espera donde van a tener un montón de beneficios exclusivos y van a tener también obviamente un descuento para el Early Bird, van a ser los primeros en enterarse apenas estará listo el curso. Yo creo que va a ser después del verano, hacia septiembre, octubre. Me toca cuadrar fechas y cómo va a ser la creación de todo lo que estoy haciendo. Estoy muy emocionada. Cuando llegue el momento les anunciaré exactamente cuándo lo voy a lanzar. Todavía, como les dije, no tengo fechas exactas. Y bueno, estoy súper emocionada. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por apoyarme en esto. Si tienen también amigas, familiares o otras personas que puedan estar interesadas en estos temas, me encantaría que por favor pudieran compartirles este episodio y compartirles el link. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un lindo día y nos vemos en nuestro próximo episodio.